Amigas, pues bueno, vamos a seguir con nuestra prenda. Aquí ya vamos a hacer lo que es la parte de los botones y para eso vamos a necesitar botones del tamaño que ustedes decidan ponerle, ya sea grandes o chicos, nada más que la cantidad suficiente para que no nos vaya a quedar muy separados. Vamos a necesitar la cinta métrica, unas agujas para coser los botones, los separadores, tijeras, el gancho con el que estábamos tejiendo la prenda, que es el gancho número 3,5. En caso de no tener suficientes separadores, pueden utilizar este tipo de seguritos que también son muy prácticos. Y ahora vamos a medir la parte donde yo les comentaba que son los 5 centímetros para el área de botones. Es esta parte que está aquí. En donde yo estoy midiendo son los 5 centímetros y esto es todo lo que debe de medir en el largo de la prenda. Yo tengo aquí un largo de 52 centímetros sin estirar, 52 centímetros, y nos falta tejer lo que es el contorno o la pretina de la prenda, que van a ser también 5 centímetros igual que el área de los botones. Esto va a ir en la parte de abajo. Por eso yo les decía que empezaran a hacer la prenda dejando los 5 centímetros de largo que nos faltaba todavía para llegar al largo total de hasta donde ustedes quisieran que le llegara la prenda. Entonces ahora vamos a continuar con la explicación de dónde vamos a empezar a hacer el punto. Lo vamos a empezar a tejer de un costado, nos vamos a ir por todo el contorno de la prenda, vamos a pasar por lo que es el área de la gorra. Aquí es como me quedó mi gorra. Entonces por este contorno es por donde vamos a pasar y vamos a terminar del mismo lado donde empezamos el punto. Ahora vamos a hacer medio punto empezando del costado izquierdo, porque es la que se nos presta para empezar a tejer. Y aquí en donde está la costura es donde vamos a empezar a hacer el punto. Y aquí yo se los muestro para que, o se los acerco para que vean. En esta parte donde está el primer punto, ahí es donde nosotros vamos a tejer, agarrar nuestra hebra de hilo. Y ya que tenemos identificado en dónde vamos a meter el primer punto, vamos a hacer una cadena, la vamos a apretar y esa es la que vamos a hacer aquí en el primer punto y hacemos una cadena más y aquí nos va a quedar el primer punto ya sujetado sin riesgo de que se nos vaya a deshacer. Y entonces podemos ir escondiendo esta hebra por el mismo contorno del tejido y vamos a hacer un punto o un medio punto en cada uno de los puntos que están en esta parte, en donde hicimos la base de cadenas. Vamos a hacer un medio punto sin lazada y sin apretar. Lo más natural que quede, lo que nos pide el gancho, eso es lo que vamos a dejar de flojo o de apretado. Porque si no, entonces nos puede ir reduciendo esa parte y se trata de que nos quede más ligeramente más delgado que lo que fue el cuerpo, pero no tan apretado ni tan flojo. Y así nos vamos a ir por todo el contorno de la prenda. Tenemos que ir contando exactamente que sí nos queden un punto en cada uno de los de base. Con esto lo que vamos a hacer es que si hicimos una cadena floja en la parte de cuando hicimos la base de cadenas, pues con este punto lo vamos a emparejar, pero necesitamos ir tejiendo el punto lo más parejo que podamos. Entonces así nos vamos a seguir tejiendo por todo el contorno, porque ya teniendo unido lo que es la parte de las mangas y la parte de la gorra, pues ya solita nos va a ir marcando por dónde es donde vamos a empezar o vamos a seguir haciendo estos medios puntos. Entonces ya que tengamos al siguiente contorno, nos vemos aquí para que les diga cómo se va a cerrar. Algo que se me estaba pasando decirles es que vamos a empezar a tejer lo que es las cadenas por todo el contorno, por toda la parte de atrás. Llegamos al siguiente costado que es del lado derecho
Y aquí en donde vamos a dar vuelta para empezar a tejer lo que es la parte de los botones, vamos a tejer un punto en el primer punto de borde que hicimos en las primeras vueltas de puntada, y ahí ya terminaríamos lo que es el punto de esta secuencia. Pero como vamos a dar vuelta, no lo podemos seguir tejiendo de esta manera porque entonces se nos va a encoger de esa parte. Entonces ahí en ese punto donde hicimos en el de borde, vamos a hacer otro medio punto, y así ya vamos a tener dos en la esquina y no hay el riesgo de que se nos corra. De ahí, por todo lo que es la parte del área de los botones, lo que vamos a hacer va a ser un punto que es el que ya hicimos en la cadena de base o en el punto de borde, y de ahí vamos a ir midiendo lo que son los demás puntos en donde nos correspondería hacer el siguiente medio punto. Como aquí nosotros hicimos el medio punto con lazada, entonces nos ocupó más espacio. Si nosotros estamos tejiendo medios puntos, entonces se nos puede ir encogiendo. Entonces lo que voy a hacer es que en esta partecita donde se ven como unas uniones o donde se ve la lazada, ahí es donde yo voy a hacer otro medio punto para que me queden dos en cada vuelta con la que tejimos el cuerpo. Entonces aquí igual, yo me brinco al siguiente punto, hago uno, y aquí en este otro punto hago otro. Entonces ya no me quedaron uno en cada vuelta. Si hubieran sido vueltas de medios puntos, hubiera estado bien un punto por un punto, pero aquí tenemos que hacer en cada vuelta 2 puntos, y con eso vamos a ir avanzando y no se nos va a ir encogiendo esta parte de enfrente y la parte de la gorra. Entonces vamos a continuar aquí haciendo 2 puntos por cada vuelta de las que ya tejimos, y sin estirar mucho para que no nos quede muy apretado o muy flojo, o sea, sin estirar la hebra a la hora de ensartar el gancho. Aquí vamos a hacer otros 2, tratando de meterlos en medio del punto de borde. No exactamente aquí, porque si no entonces nos van a quedar unos huecos, sino en esta parte, como si estuviéramos montando los puntos de base. Nos quedan 2 hebras aquí en donde lazamos el punto cuando tejimos el cuerpo, y ahí es donde vamos a meter el medio punto para que no nos quede ni abrazando un punto, ni tampoco muy a la orilla de una sola hebra. A ver, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado nada más, para que sí nos vayan quedando los puntos que son en cada vuelta de tejido. Y así es como nos van a ir quedando nuestros medios puntos en esta parte de enfrente, y de esa misma manera nos tienen que quedar en la otra parte de enfrente, que es esta. Nos vamos a ir haciendo dos medios puntos por cada vuelta que hicimos de tejido para subir. Vamos a buscar el mejor lugar en donde meter el gancho en el punto de borde, no un punto atrás ni un punto adelante, porque si no se nos van a ir viendo malos los puntos, y la idea es que se vea muy uniforme y que luzca el tipo de punto que le vamos a poner en esta parte. No tenemos que hacer que se nos queden hebras o partes de la hebra ya tejida en el punto que estamos haciendo, para que igual no queden huecos, y así es como vamos a ir avanzando. Aquí tenemos que buscar exactamente en dónde es donde nos queda mejor el punto, sin torcer tampoco los puntos que ya están tejidos de los de borde.
Aquí como mi estambre es como matizado, se pierde el lugar en donde es donde me corresponde hacer el punto. Entonces, así como ven ustedes aquí, es como vamos a ir tejiendo toda esa parte de la parte de enfrente, y cuando estemos en la parte de la gorra nos vemos para ver cómo le vamos a seguir. Aquí ya llevamos lo que es la primera parte de la prenda del lado de los botones, tejida desde la esquina, donde yo les dije que aumentaran o que pusieran 2 puntos juntos. Me fui por toda la hilera de puntos de borde, y aquí en donde yo les dije que para hacer la gorra dejaran el primer punto sin tejer, ahí es donde vamos a hacer 2 puntos juntos, porque como también va a dar vuelta el tejido, entonces para que no nos quede muy estirado, ahí vamos a hacer 2 puntos juntos, nos vamos a brincar al punto que sigue, que ahí mismo nos va a estar marcando, y de ahí nos vamos a ir uno en cada uno de los puntos que tenemos aquí. Ahí mismo nos van a marcar los orificios, y también igual vamos a seguir la secuencia de los puntos que hicimos en la parte de enfrente, donde les acabo de decir que hicieran un punto que hicieran 2 puntos en cada punto de esta parte. Entonces aquí, como en esta parte todavía no llegamos al punto de borde que está más o menos a partir de aquí, sino que estas partes o este pedacito está hecho con punto normal, o sea, no, aquí no hicimos punto de borde, entonces nos va a estar marcando un punto por un punto. Entonces podemos meter uno en esta partecita donde se forma la cadenita acostada, y uno en el que sigue. O sea, uno aquí y uno en la cadenita. Igual, uno aquí y uno en la cadenita. A partir de aquí hacia arriba ya se empiezan a notar los puntos de borde, y ahí es donde igual vamos a hacer 2 puntos, y podemos hacer la misma secuencia que ya llevamos de acá para que no se pierda, o igual a partir de como empezamos a hacer esta parte, es como vamos a seguir por todo el contorno de la gorra hasta llegar al otro lado. Cuando ya estemos en esta parte que es del lado izquierdo de su prenda, van a hacer lo mismo en esta pequeña curva que se formó con las vueltas que hicimos, y se sigue normal tejiendo hacia abajo el mismo punto que hicimos de este lado. Vamos a contar y a tratar de que a la hora de nosotros emparejar las vueltas nos queden los mismos puntos en un lado que en el otro, porque si no entonces se empieza a hacer una especie de holán. Entonces aquí vamos a seguir tejiendo lo que son los puntos de borde con 2 puntos en cada vuelta. Así vamos a seguir avanzando. Cuando estemos más avanzadas, pues seguimos. Y tenemos que medir que en esta parte donde hicimos de la gorra nos queden exactamente los mismos puntos de un lado que los mismos puntos del otro. Esta es la parte del centro donde cosimos, y de aquí nos vamos a ir midiendo lo que es así de esta parte, porque se supone que estamos haciendo uno en cada punto, y así nos vamos a ir todo el contorno. Vamos a llegar aquí a la parte donde dejamos también un punto sin tejer, en la parte de donde empieza el cuello, y ahí es donde vamos a tejer 2 puntos. En ese punto que dejamos vamos a tejer 2 puntos juntos para que igual dé la misma vuelta y podamos seguir tejiendo los siguientes puntos. Así como hicimos en esta parte, así de esta misma manera hicimos en la parte de aquí, en este punto. Entonces a la hora que nosotros ensamblamos esto no pierde la forma, y se ve el mismo arco que tenía, que es en donde se forma la gorra y el cuerpo. O sea, esta es la parte del cuello. Vamos a seguir tejiendo. Cuando lleguemos al final de la vuelta, vemos cómo vamos a cerrar. Aquí ya vamos a dar vuelta para terminar la primera vuelta de punto, pero vamos a dar vuelta en esta esquina, que es la parte contraria donde empezamos a hacer esto,
que es donde están los separadores. Entonces, para que nos quede también de la misma forma, aquí tenemos que hacer 2 puntos juntos en esta esquina y continuamos tejiendo las siguientes vueltas de medio punto, uno en cada uno, sin apretar. Entonces aquí en esta parte es donde nos va a quedar cuadrada la esquina. Nos falta poquito ya para terminar y ahorita nos vemos. Aquí ya terminamos lo que es la vuelta, estamos en el último punto que estábamos de la parte de enfrente, y aquí en la parte de atrás fue donde empezamos la vuelta. Entonces aquí ya tenemos el último punto, y aquí para unir estas dos partes lo que vamos a hacer es meter el gancho en el primer punto que se tejió, y de ahí vamos a pasar punto deslizado para que nos queden los dos puntos juntos y no se note en dónde empezamos y dónde terminamos. Aquí se va a notar porque el estambre es matizado, y obviamente lo matizado va a ir marcando en dónde. No es el mismo color, se enciman los colores, entonces por eso puede ser que se note. Entonces lo que vamos a hacer para continuar tejiendo va a ser subir con una cadena, no dejándola floja, y no tejer el primer punto donde subimos, sino hasta el siguiente hacer un medio punto, y esa cadena con la que empezamos va a hacer que subamos a la siguiente vuelta. Nada más una cadena y continuamos toda la vuelta de medios puntos, y tenemos que ir viendo que sí nos quede el tamaño, el que necesitamos para el contorno de la vuelta, que no se nos vaya a encoger. Si en caso de que ustedes vean que su punto se va haciendo muy chiquito, es porque igual su estambre está delgado, y a la hora de hacer medio punto, o a lo mejor lo están tejiendo apretado y por eso es que se va a ver un poco más delgado, que de hecho la idea es sí que se vea más delgado para que para que se note la diferencia entre la parte del cuerpo y la parte de la pretina, el área de los botones. Esta es la forma como tiene que ir quedando ya la segunda vuelta de medios puntos en esta parte de aquí. Vamos a seguir igual con la misma vuelta en las esquinas, tanto de aquí, que es las dos partes de enfrente, que son estas, y las dos partes donde dimos vuelta a la gorra, los tenemos que respetar. Y si nos requieren que en esta parte hagamos otros dos puntos juntos, en el último punto de hacia arriba vamos a hacer otros dos puntos juntos para que nos dé la pauta de ir tejiendo. Obviamente sería por este lado donde vamos a subir. Entonces aquí hicimos dos puntos juntos. En el que está más pegado hacia arriba es donde igual ahí vamos a tejer dos puntos juntos para que igual no nos quede muy estirado en esta parte. Vamos a seguir tejiendo esta vuelta. Cuando ya vaya yo en esta parte, les voy a enseñar cómo va el tejido para que vean cómo va tomando forma. De ustedes ir bien y no necesitar o con esta parte que ya avanzamos, ustedes pueden dar vuelta en estas partes, y en la parte de la gorra vamos a tejer 2,5 centímetros de este tipo de punto todo alrededor de la prenda, para ver en qué parte donde nos va a tocar los botones y qué parte los ojales, para de ahí ir formando. Bueno, amigas, continuamos con lo que es la parte de los botones de la prenda. Entonces yo aquí ya tengo 5 centímetros de la parte de los botones, pero es la mitad de la parte derecha y la mitad de la parte izquierda. Y entonces vamos a tejer todavía otra parte hacia acá para llegar a este borde, y de este lado hasta acá, y así es como se van a completar los 5 centímetros de cada lado. Aquí yo ya hice 7 vueltas, son 6 vueltas antes de donde ya empecé a hacer los ojales. Yo aquí adelanté esta vuelta para que ustedes vean cómo es que se van a tomar las medidas y en dónde es donde van a ir el área de los botones, a partir de dónde es donde vamos a tomar en cuenta. Y aquí tengo yo el primer botón de la parte de abajo, que lo que hice fue tomar en cuenta los centímetros que van a ir hacia la parte de abajo. Entonces aquí estaríamos a la mitad
de lo que es la pretina, y igual aquí en la parte de enfrente también estamos a la mitad. Entonces yo hice, a partir de dando la vuelta aquí en esta esquina, hice los puntos que me corresponden hacer para que no quede encogida esta parte, y a partir de ahí empecé a hacer el primer ojal. Yo le puse 6 cadenas de distancia, porque lo que quería checar era cómo se iba a ver si yo le ponía estos botones que son grandes, y son 6 cadenas las que me hacen que pase el botón por esta parte. Y de ahí igual yo me seguí con el siguiente ojal, y igual lo hice del mismo tamaño, de 6 cadenas, y esas 6 cadenas son en la parte de arriba, y en la parte de abajo también vamos a brincarnos o a saltarnos 6 cadenas de las que ya llevamos tejidas, o 6 puntos, para que nos dé la misma distancia y no nos quede muy flojo el ojal a la hora de poner el botón. Yo lo hice a manera preventiva nada más, para ir viendo cada qué distancia le iba yo a poner los botones, y lo que resultó fue que a la hora de yo ir haciéndole este espacio en los botones, me fueron quedando de 10 puntos de separación. Si yo le pusiera estos botones que tienen 3 centímetros de diámetro, me quedarían de esta manera. Y así me iría yo haciendo la prueba de los botones en donde me quedarían, pero resulta que al llegar a la parte de arriba, en donde damos vuelta para la gorra, contando 10 puntos de separación aquí ya rebasa el separador de donde yo lo tengo, que es empezando lo que es la parte del cuello. No le puedo poner un botón más arriba, porque entonces se nos va a estirar de esta parte. Lo que voy a hacer ahora va a ser desbaratar esta vuelta, y en lugar de dejarle 10 puntos en esta parte, le voy a dejar 9. Automáticamente esta se me va a recorrer estos puntos y me estaría quedando a esta altura. Si yo decido ponerle estos botones, le voy a poner 5 cadenas en esta parte, y yo aquí con los separadores que ya les había mostrado antes, ese es para tener un cálculo aproximado de dónde es donde voy a hacer el ojal. Si yo le pusiera estos botones más chicos a este espacio de cadenas, el botón me quedaría muy flojo. Entonces a la hora que yo me lo ponga y lo cierre, pues el botón se va a salir. Entonces, si yo le voy a poner un botón más chico, tengo que hacer menos cadenas en esta parte. Vamos a hacer la muestra de cuántas cadenas necesitaría. Esto lo hice para que ustedes vayan viendo cómo calcular los puntos, de dónde y cuántas cadenas vamos a necesitar. Ahorita les voy a explicar cómo. No me gustó este hilo, por las cuestiones que les comentaba de acerca de la costura, y de que si yo tengo que desbaratar o destejer un punto, no me gusta, porque la pelucita que trae hace que no sea fácil de deshacer o destejer. Entonces yo aquí hice ya el primer ojal, pero lo hice de 6 cadenas. Entonces ahora lo voy a hacer de 5, o de las cadenas que yo crea que me cabe bien mi botón. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Si yo veo que con 5 cadenas todavía me queda grande, entonces le hago 4. Vamos a dejar también 2, 4, 5. En la número 5 es donde yo voy a meter mi gancho y hacer el punto que me corresponde de esa vuelta. Y en esos 5 tiene que caber el botón. Y tiene que quedar, a la hora de yo pasarlo, tiene que pasar bien, pero tampoco tiene que quedar muy flojo o muy apretado, porque si no, entonces se nos va a ir encogiendo de esta parte. Entonces creo yo que con 5 cadenas está bien. Entonces yo voy a hacer ahora 9 puntos. Aquí llevamos 3, con el que cerramos es el primero, el segundo, el tercero, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya me quedó el primer ojal. Ahora voy a hacer otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a contar 5 puntos de la vuelta de abajo,
y ahí es donde voy a meter 2, 4 en el quinto punto, hago un medio punto y ya llevo 2 ojales. Tengo que checar también que el botón entre bien y que no tenga mucho juego o que no se pase así muy fácil. Y así otra vez me voy otros 9. Aquí llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9. Y hago otra vez 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4 en el quinto. Yo voy a poner el medio punto y así es como yo voy a ir viendo que entonces ya este separador ya no quedó exactamente en el centro del ojal, entonces lo tengo que recorrer a la mitad de aquí. Y tengo mi primer ojal, aquí está. Después el siguiente ojal está en este lado, este lo tengo que recorrer más acá. Y así es como se va a ir recorriendo el último ojal que nos quedó ya un poquito pasado. Aquí nada más le estoy calculando en dónde iría. Y aquí en el tercer ojal igual, me recorro hasta aproximadamente a la mitad. Y esto es nada más para ir viendo cada cuántos centímetros me va a ir tocando. Al hacer los 9 puntos entre un ojal y otro, me van a quedar exactamente la misma distancia entre uno y otro. Y a la hora de ir haciendo esta secuencia hasta el final, este punto de aquí se me va a recorrer, o sea, me había quedado hasta por acá el ojal anterior. Entonces a la hora de recorrernos me va a quedar más o menos a esta altura y hasta ahí creo que está bien el último botón. Otra forma de cómo ustedes pueden checar la parte de los botones, si es que no les checan las vueltas o quieren ustedes ver diferente tamaño que no cuenten los puntos, ustedes van a calcular el primer ojal y el último. Y de la distancia que les queden entre este y este, van a centrar cuántos botones les caben o cuántos botones van a querer, van a medir los centímetros y de ahí los van a dividir entre los botones que quieran. Y exactamente en la parte de la mitad donde va a ir el botón es donde nos va a quedar la mitad del ojal, o sea, lo que es la mitad de las cadenas. Si son 5, se puede decir que en la cadena que se teje en el lugar número 3, ese va a ser el centro de donde nos toca el botón, porque a la hora de nosotros poner el botón en la parte de aquí, tiene que quedar exactamente en la mitad del ojal para que nosotros podamos hacer esto. Y entonces después de esta parte, vamos a dar toda la vuelta. Cuando ya estemos en esta parte donde hay que volver a montar los puntos en estas cadenitas, nos vemos para que yo les diga cómo. Aquí yo ya hice todos los ojales que me corresponden y a la distancia y a la altura donde yo los empecé a tomar en cuenta con los 9 puntos en esta parte de aquí me quedaron 2, 4, 6, 8 botones, o más bien me quedaron los ojales, pero bueno, aquí vamos a contemplar que donde están los separadores es la mitad, es en la mitad del ojal. Entonces ya por eso me salieron esta cantidad de botones y se me hace de todos modos aún así una buena distancia entre cada uno porque son 7 centímetros. Es un aproximado, ustedes dependiendo del tamaño de sus botones, es la distancia que van a utilizar también. Si son unos botones muy chiquitos, no dejen tanta separación. Si son grandes, sí pueden dejar esta distancia. Pero también va a ser mucho decisión de cómo quieran que les queden de separados. Pueden poner muchos botones o pocos botones y el tamaño ya lo ponen ustedes. Lo que yo quería explicar era eso de cómo se van a centrar la parte de los ojales para que nos queden exactamente en el inicio y en el final y distribuir estos en una medida lo más semejante. Y el último ojal me quedó en donde yo dejé el primer punto que hice el aumento para empezar a hacer el cuello, fue en esta parte de aquí. Entonces vean, el ojal me está quedando
antes de donde da vuelta la gorra. Entonces así ya no hay el riesgo de que cuando yo abroche el botón se me estire o se me jale la gorra. Entonces vamos a continuar haciendo toda esta vuelta y cuando ya lleguemos al inicio de aquí, ya les explico cómo se van a volver a montar los puntos en esa misma parte. Aquí estamos en la parte donde nos toca subir con cada cadena, en donde se une todo el contorno del tejido de la parte de la pretina. Y así es como va tomando forma la parte donde subimos con cada vuelta. Yo voy a cerrar este último punto con punto deslizado. Vamos a la vuelta número 7 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a partir de las 6 fue donde hicimos esta que acabo de terminar, es donde hicimos los ojales. Entonces así es como me queda el punto. Voy a subir con una cadena y me voy a brincar al punto que sigue y así es como voy a continuar todas las demás vueltas. Entonces aquí, como ustedes ven, se va formando como una pequeña línea diagonal en donde yo estoy marcando, porque empezamos en la parte de aquí a hacer las subidas, pero cada vuelta vamos a ir recorriéndonos un punto porque así nos lo está pidiendo a la hora de subir con una cadena. Entonces aquí es donde nos quedan los puntos como se van recorriendo. Entonces a la hora de que yo puse la aguja aquí, el primer punto me toca aquí, en la siguiente vuelta me tocaría aquí en donde está esta parte, y por eso es que se va haciendo esta pequeña línea y no se debe de notar ni más gruesa ni más delgada. Sí se puede ver en dónde están las uniones, pero no tiene que ver, no se tiene que ver así como que muy tosca. Entonces esto quiere decir que va bien lo que es la parte de las subidas de cada vuelta. Lo hice yo en un costado, pues justamente para que esto no se vea en lo que es la parte de la vista o que quede en la parte de atrás. Entonces difícilmente alguien nos va a estar checando en esta parte de las orillas. Aquí ya llegamos a lo que es la parte de cómo ir rellenando los puntos que hicimos para los ojales y fue de esta manera. Aquí al dar vuelta yo hice 5 cadenas en la base de las cadenas que hicimos para formar el ojal. Entonces yo tengo que ver que esas 5 cadenas que yo hice no me dejen flojo o apretado el punto. ¿Cómo voy a comprobar que esto está bien y que es la medida? Poniendo el botón que yo voy a utilizar en esta parte y no se me tiene que salir, tiene que quedar firme, porque eso quiere decir que entonces nos está quedando del tamaño que vamos a necesitar para nuestros botones. Esa es una de las formas como vamos a ir comprobando que cada ojal nos quede del tamaño que necesitamos. Entonces ahí yo tengo, si yo hago esto, pues bruscamente, pues sí se va a zafar porque no están pegados, pero entonces quiere decir que tenemos el espacio suficiente y el que necesita cada botón para del tamaño pues de cada botón. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el punto en esta parte. Si nosotros hacemos con este mismo gancho con el que estamos tejiendo la puntada o el punto, a la hora de meter el gancho aquí, como igual nos puede salir bien, punto por punto. Son 5 cadenas las que hicimos y son 5 puntos los que tenemos que volver a recuperar. Aquí tenemos los 5 puntos y aquí ya quedó el hueco del ojal. Nos seguimos tejiendo con el mismo orden del punto, que son medios puntos. Hacemos los puntos que nos requiere para llegar al otro orificio. Y vamos a tejer hasta aquí. Si nosotros llegáramos a notar que por alguna razón a la hora de meter el gancho en esta parte de aquí no entra bien, para que no nos quede muy flojo esta parte de aquí y se haga una especie como de bolsita hacia afuera, o sea que se nos quede esto hacia acá, entonces lo que podríamos hacer es ocupar un gancho más chico, medio número más chico,
y ahí hacer el siguiente punto que nos corresponde. Como va a estar más chico el gancho que el punto que hicimos, va a ser más fácil sacar los puntos y no hay el riesgo de que se nos recorra. Aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a confirmar que sí sean exactamente los puntos que necesitamos en cada cadena. Aquí nos corresponde hacer el primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos este gancho, agarramos el que estábamos tejiendo y seguimos con la continuación de puntos. Entonces aquí ya nos queda parejo el punto y confirmamos igual que en este espacio nos quede el botón y que no se nos mueva o que no se nos vaya de largo. Si yo quisiera utilizar con este tamaño de ojal, estos botones también me quedarían. Entrarían un poco más forzados, pero también igual me queda. Es por si pensaron ocupar un tamaño de botón y no encontraron, a la mera ocupan uno más grande, pues sí les puede llegar a caber. Así nos vamos a seguir por toda la vuelta de esta parte del área de botones. Igual vamos a sacar aquí nuestros puntos que nos corresponden. 2, 3, 4 y 5. Continuamos con nuestro punto y ya nos quedó el otro ojal. Así vamos a continuar por dos ojales, 3 más, y vamos a continuar con toda la vuelta y vamos a tejer a partir de esta vuelta. Esta sería la 1 de 6 para que nos quede el mismo tamaño, porque de aquí, de donde donde sacamos los puntos a donde tejimos, que es esta parte de aquí, son 6 vueltas. En la 7 fue donde hicimos las cadenas y esta sería la primera de las siguientes 6 para que nos dé el ancho de 5 centímetros. Y yo estoy hablando de 5 centímetros con este tipo y este grosor de estambre. Si ustedes requieren que para llegar a 5 centímetros que su estambre o hilo sea más delgado, van a necesitar una vuelta más o las vueltas que ustedes necesiten. Vamos a seguir tejiendo y cuando ya tengamos terminado lo que es esta parte, nos vemos para que les diga cómo vamos a hacer el punto de remate. Continuamos con lo que es la parte de los botones. Aquí yo ya hice 5 vueltas después de donde saqué los puntos de los ojales y ahora lo que debemos considerar es que en esta última vuelta que ya se va a tejer, que es la vuelta número 6 después de, o sea, fueron 6 vueltas de tejido antes del ojal. En la vuelta número 7 hicimos los ojales y luego son 6 vueltas para terminar. En la vuelta número 6 es donde vamos a decidir cómo vamos a hacer el punto, si queremos utilizar el punto cangrejo o queremos hacer el mismo punto. Pero para esto tenemos que ir viendo que nos quede muy parejito lo que es el punto, que no nos queden unos más flojos que otros. Algunos estambres se prestan más que otros y unos pueden disimular también el punto. Entonces aquí es como yo llevo. Aquí en esta parte, perdón, les voy a mostrar que si doblamos esta parte del lado contrario donde van a ir los botones y encimamos esta parte de que es la parte de los ojales, si nosotros hacemos esta medida desde aquí, nos faltaría una vuelta todavía para que se alcance a tapar esta parte. También igual tenemos que checar que en las partes de aquí de las esquinas nos queden igual,
yo los fui marcando o uniendo con separadores para ir haciendo esta medida y así ver que no nos quede una parte más larga que la otra, para saber también exactamente en dónde nos van a tocar poner los botones. Entonces ya teniendo lo que es las medidas, entonces vamos a hacer, bueno, yo puse estos separadores para ir tejiendo la vuelta y que yo fuera comparando un lado con el otro. Ya cuando tengo un lado hecho, cuando estoy en el siguiente lado tengo que ver que me quede exactamente en la misma terminación del lado contrario. Como yo empecé de este costado, del lado izquierdo, entonces yo tengo que tejer toda esta parte y tejer esta. Cuando ya vaya yo en el otro lado, antes de llegar, antes de dar vuelta, tengo que volver a checar que me queden exactamente los mismos. Pero para no estar midiendo con estos separadores a la hora de ir juntando las piezas, pues ahí nos vamos a ir dando cuenta si nos hicimos un punto flojo o lo hicimos muy, muy apretado. Entonces nos tiene que quedar lo más suelto que se pueda para que se vea para que se vea bien la prenda. Entonces vamos a hacer esta vuelta, la vamos a rematar como se rematan todas las vueltas, vamos a esconder el hilo y nos quedaría el cómo hacer los puños de ambas mangas. Es la misma secuencia que hicimos en esta parte y igual es con medio punto. Si por alguna razón ustedes el tipo de hilo que utilizaron se les hace un poco más corto esta parte de enfrente, ustedes pueden decidir utilizar el medio punto cargado, pero normal, sin hacerlo como lo hicimos en esta parte del cuerpo. Yo se los dejo ya a su criterio. En esta ocasión yo utilicé nada más lo que es el medio punto y también enmarca lo que es la prenda de diferente forma porque los colores se van combinando de diferente forma también. Entonces ya esto hace que tenga otra vista lo que es la parte del frente y de la parte de la pretina. Vamos a continuar en un ratito. Bueno, pues aquí ya estamos con la parte de las mangas, en la parte de los puños. Yo me adelanté con para que vean cómo queda y que tiene la misma medida que tiene esta parte de aquí. Aquí están. Son 12 vueltas aproximadamente lo que le hice yo a este puño. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Cuando vamos a montar los puntos en la manga, vamos a hacer un punto, así como hicimos esta parte, vamos a montar un punto en cada uno y dependiendo los puntos que ustedes hicieron para empezar la manga, son los mismos puntos que les deben de quedar en esta parte de aquí, que es donde se montan los puntos para empezar a tejer lo que es el punto, el puño. Vamos a tejer con el mismo punto que hicimos en esta parte, que es el medio punto, y perdón que hable de tantos puntos, pero el mismo tejido nos va a ir dando la reducción por automático para llegar hasta la parte del huesito que tenemos aquí, o si no, hasta el largo donde nosotros lo queramos. Entonces, cuando yo les había comentado que había hecho yo el tamaño de la manga lo suficientemente amplio en esta parte de aquí para que nos quedara con un movimiento y no nos apretara, pero ya en esta parte de aquí sí ya tiende a cerrarse un poco por la misma puntada. Vamos a checar que sí nos mida lo mismo que nos mide una manga, nos tiene que medir la otra. Yo le puse un separador aquí para que me diera cuenta en dónde empecé, porque aquí coinciden los colores. Entonces, si yo mido desde este lado hasta este lado, que es donde empecé la otra manga, me dan exactamente los mismos puntos. Pero como aquí el punto ya va reduciendo, entonces me tiene que dar esta misma medida con esta misma medida de aquí. Son por 12 vueltas que se teje y así es como ya tendremos terminados los puños. En la primera y segunda vuelta debemos de tejer los puntos flojitos para que no reduzca desde la primera vuelta. Cuando ya estamos tejiendo esta parte ya los tenemos que hacer de manera normal, porque si no entonces si los apretamos mucho nos va a reducir y nos va a quedar muy angosto de donde terminemos.
De preferencia yo siempre sugiero que hagan las dos mangas o los dos puños al mismo tiempo, o cuando sean dos partes iguales, tratarlas de hacerlas a la par, para que no haya el error de que una nos quedó más floja que la otra. Yo aquí me adelanté nada más para que ustedes vean cuánto es lo que vamos a tejer y para que ya terminemos pronto con esta prenda que ya ha sido de bastantes videos. Entonces, teniendo nosotros aquí el contorno del puño, vamos a seguir tejiendo los puntos que nos salgan de cada manga. Llegando a las 12 vueltas vamos a rematar y así tendríamos nosotros terminadas lo que son los puños. Aquí les recuerdo que para que nos quede este efecto o esta línea y que no se noten encimados los puntos, es que vamos a terminar la vuelta en el punto, vamos a deslizar en el siguiente una cadena, vamos a hacer una cadena más y nos vamos a brincar hasta el siguiente y ahí es donde vamos a empezar la siguiente vuelta. Así es como nos tendría que ir quedando nuestro punto y así es como nos quedó en esta parte. Cuando ya va uno avanzando, se ve como si el punto estuviera más cerrado, pero es el mismo efecto que va haciendo cada vuelta. Vamos a terminar midiendo también. Yo aquí no rematé este hilo todavía, porque como estoy haciendo apenas esta, lo que yo quiero es que cuando yo termine, mis puntos me queden exactamente igual, del mismo tamaño. Si hubiera algún detalle o que me quedara más grande una que la otra, o desbarato una vuelta o dos de la otra, o le desbarato a esta para tratar de llegar a la misma medida. Vamos a seguir y enseguida nos vemos para explicarle lo de los botones. Pues estamos aquí lo que es ya pegando los botones. Entonces, ¿cómo es que vamos a ver exactamente en dónde es donde vamos a poner los botones? Vamos a centrar y a poner primero lo que son los separadores, en dado caso apoyarnos con alfileres para centrar la parte de donde los vamos a poner, y exactamente a la mitad de donde está el ojal, que es esta parte, vamos a identificar en dónde está la línea de la mitad. Esta es la vuelta número 7 y vamos a identificar también en la parte de abajo dónde sería la vuelta número 7. Entonces vamos a contar una, que es la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso a mí en la línea azul es donde es la línea 7 de la vuelta 7 del contorno que hicimos. Entonces ahí, si ya sé que el color azul es donde es la vuelta 7, voy a poner el tejido de esta manera, voy a enderezar el ojal hasta donde está el color en el centro, y ya que tengo aquí el color azul en medio, voy a checar exactamente la mitad del ojal, que sería esta parte, y ahí es donde yo voy a marcar donde va a ir el botón. Entonces yo metí esta aguja aquí para que vean en dónde, pero entonces aquí yo voy a igual a meter la otra aguja con el hilo o estambre, y aquí ya no se me va a mover el lugar. Entonces igual yo enderezo el punto, voy a hacer esta acción, voy a dejar un pedacito de hilo aquí, lo voy a doblar y voy a intentar hacer un nudo a manera de que este hilo quede en medio de esta hebra que estoy insertando. Como ya igual aquí ya le di la vuelta, lo voy a pasar de este lado y voy a apretar el punto. Voy a agarrar el botón, me voy a fijar cuál es la parte plana y cuál es la parte que tiene como una bolita o que tiene más volumen,
y esa es la parte que va a ir hacia afuera, la parte plana siempre va a ir para la prenda, y aquí yo voy a meter, en dirección como yo tengo la aguja, en esa dirección voy a meter el primer hoyito del botón, lo voy a ajustar, voy a volver a meter aquí, y tengo que fijarme que esta parte que yo hice en la parte de arriba me coincida con la parte de abajo, a donde acabo de pasar esto. Entonces aquí yo lo que voy a hacer va a ser pasar este hilo de este lado para que el botón apriete ese hilo que dejé ahí. Aquí tenemos que enderezar el botón de esta manera, tenemos que ir viendo que nuestra hebra vaya derechita, que no se nos voltee, así. Y vamos a apretar. A la hora que ya apretamos aquí, ya este hilo se quedó y el mismo botón va a hacer que apriete esta hebra para que no se nos llegue a zafar con el tiempo. Voy a volver a meter la aguja en este primer huequito, estirando esta hebra. Igual aquí voy a meterlo en el segundo huequito y lo voy a sacar por la parte de abajo. Y aquí ya me quedó un poco más firme. Ahora que ya lo tengo firme, lo que voy a hacer es enderezar bien el botón, meterlo por la parte de abajo y sacarlo por el huequito. Y voy a pasar la aguja cuantas veces sea necesario para que quede relleno el orificio que tiene el botón de hilo o de estambre. Esas vueltas que yo estoy poniendo de hilo va a hacer que quede más firme el botón y que no se nos zafe. Si yo por alguna razón veo que ya con la cantidad de hilo que le puse ya no pasa la aguja, aquí que me cuesta trabajo pasarla, ya no la voy a pasar, porque quiere decir que entonces ya está relleno del estambre que necesita el orificio. Igual, lo que voy a hacer va a ser regresar la aguja, porque muchas veces queremos rellenar de más y se nos queda como torcido el botón. Entonces ya que lo tenemos rellenado así de esa manera, le vamos a dar la vuelta, vamos a hacer como una especie de ondita para por la parte de abajo meter la aguja en medio de esos hilitos que nos quedaron ahí. Nada más que como ya lo apreté, vamos a tener cuidado en que sí entre exactamente a la mitad para que agarre una parte de ese hilo que está ahí y que quede más firme. Entonces vamos a pasar la aguja así. Y ahí ya apretó. Le vamos a dar vuelta hasta hacia el lado donde está el nudo. Y volvemos a hacer esta acción. De esta manera es como nos queda pegado nuestro botón. Y ahora vamos a cortar el hilo que nos quedó en la parte de enfrente, lo más pegado hacia la parte del centro, y ya aquí nos queda nuestro botón ya fijo. Y ahora lo que vamos a hacer es checar que exactamente en donde nosotros medimos que fuera la mitad, ahí sí exactamente la mitad de estas hebras que quedaron atravesadas. Ya teniéndolo así, entonces lo único que vamos a hacer es abrochar, y aquí ya tenemos todos los botones pegados. Este es el botón que nos queda muy cerca del cuello. Aquí tenemos nuestra gorra. Así es como va tomando forma. Y igual aquí yo ya, como tengo poco espacio, yo ya arrugué toda la pieza. Y así es que todos los botones nos van a quedar en una línea. En esta parte la línea 7 vendría siendo 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta línea es donde estamos considerando en la parte de abajo poner los botones para que igual nos quede de esta manera en la parte de arriba. Entonces la parte central de la parte de donde van los ojales es esta parte. Entonces ya aquí me quedaron 2, 4, 8 botones. 8 botones así. Y como ven, bueno, no tengo el espacio para que vea la prenda completa, pero así es como nos quedan. Entonces, si tomamos más o menos esta medida entre cada uno, ahí nos están quedando los botones a la misma distancia. Y en la parte de abajo nos va a quedar una pequeña cantidad, porque fue donde hicimos los puntos, después donde empezamos a hacer el primer ojal. Entonces nos quedan aquí los otros 2,5 centímetros que nos faltaban para terminar el ancho de aquí. Esto fue lo que fue haciendo el ancho de los 5 centímetros. Ahora vamos a ver cómo nos quedaron los puños de las mangas. Yo les había dicho que tuvieran cuidado de que les quedaran los puños iguales del mismo ancho. Y si los medimos aquí sin estirar, aquí tenemos lo que son el ancho de los puños. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es nada más meter la mano para que vean ustedes cómo se ve aquí. A la hora de yo meter mi mano, así es como se me ve. Ahora tengo que checar que la otra mano igual me quede de la misma manera para por si hay algún cambio, tengamos que hacerlo antes de. Aquí yo ya me chequé que las dos mangas o los dos puños me queden igual. Entonces ven aquí. En una de las mangas nos va a quedar esta línea. Ahorita no la tengo yo exactamente derecha, porque nada más estoy metiendo los puños para que ustedes vean cómo queda de esta parte, donde igual puede quedarnos hasta aquí o nos puede quedar aquí. Si yo esta también igual la muevo, tiene el mismo juego, los mismos centímetros que me sobran, de uno me sobran a la otra. Esto sería la forma de cómo se verían los puños terminados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es